Macrogranjas, un tiro en el pie. El siguiente vídeo ha sido realizado utilizando como base una presentación de Fernando Valladares hecha con el motivo de una serie de movilizaciones en la Alcarria conquense contra la instalación de macrogranjas por parte de la empresa cárnica ICPOR. Para comenzar, hagamos un pequeño análisis de la situación. Si lo hacemos, podemos ver que en la biosfera, en esa franja tan estrecha y frágil de nuestro planeta que alberga la vida, resulta que lo que predomina ya no es la vida, ya no es ese conjunto formado por plantas, animales, hongos, bacterias, arqueas, protistas y virus, sino es todo aquello producido y que tiene que ver con el ser humano. Construcciones, cemento, agregados, grava, asfalto, ladrillos, metales, vidrios, plásticos. El peso global de todo esto que hemos producido es superior al peso de toda la biomasa. Y si elaboramos un gráfico de este crecimiento, de cómo ha crecido la producción de plásticos, metales, asfalto, ladrillos, grava y cemento, nos encontramos con algo nada tranquilizador. Nos encontramos con una curva que representa el crecimiento exponencial, donde podemos ver cómo ha crecido todo este conglomerado producido por el ser humano desde el 1900 hasta el 2020. Esto nos lleva inmediatamente a la siguiente pregunta. ¿Y cómo ha podido suceder esto? ¿Cómo hemos podido convertir el planeta, cómo una sola especie ha podido convertir el planeta de esta manera? Bien, la explicación es relativamente sencilla. Hemos convertido un planeta vivo, pero en el camino hemos perdido por completo la visión de que esto no es gratuito y esto tiene sus consecuencias, porque no olvidemos que el ser humano habita esta biosfera. Las consecuencias es que nuestro planeta tiene una serie de límites que llamamos los límites planetarios respecto a cuestiones como cambio climático, integridad de la biosfera, cambios en los usos del suelo, ciclos biogeoquímicos, acidificación de los océanos y un largo etcétera. El sobrepasar o el acercarse demasiado a estos límites planetarios pone en riesgo nuestro planeta y por ende nuestra propia supervivencia. En este gráfico podemos ver que dichos límites planetarios se han sobrepasado ya con creces en algunas cuestiones, como en los ciclos biogeoquímicos, en el del nitrógeno concretamente, o en cuanto a la integridad de la biosfera, en cuanto a la diversidad genética, es decir, la biodiversidad se está perdiendo a marchas agigantadas. Pero nos podemos preguntar, ¿cómo se ha producido este desequilibrio entre la biomasa y todo aquello producido y objeto de la actividad humana? Para ello no tenemos nada más que mirar hacia el gráfico de crecimiento del consumo primario global de energía y descubrimos de una manera nada tranquilizadora la misma curva que denota el crecimiento exponencial. Ha ido creciendo nuestro consumo de energía de manera exponencial a la vez que iba creciendo todo aquello objeto de la actividad humana. Si observamos en el gráfico que nos muestra la evolución de la población desde el 1700
y la prevista hasta el 2100, podemos ver que este crecimiento era lineal hasta aproximadamente cuando se produce la revolución industrial y el acceso a una energía muy barata, muy fácil y que se presumía inacabable. Hablamos de los combustibles fósiles. La población lleva un ritmo de crecimiento como si el planeta fuera infinito y infinitos los recursos que alberga. Este crecimiento poblacional naturalmente ha ido acompañado a la par por un crecimiento de la producción de comida, un crecimiento que, si no exponencial, se aproxima bastante. Ha crecido nuestra producción de comida, de cereales. Este aumento en la producción de comida ha ido aparejado también a un aumento masivo de la utilización de fertilizantes para aumentar la rentabilidad y la producción de la tierra. Fertilizantes que han acabado filtrándose y contaminando nuestras aguas. Esta contaminación de las aguas ya implica 1,36 millones de muertes prematuras que serían perfectamente evitables. Hemos hablado antes del acceso a una forma de energía muy barata y que ha posibilitado este crecimiento tan enorme tanto de la población como de la producción. Pero no olvidemos que la energía se produce a partir de la combustión de estos combustibles fósiles y que el resultado de esta combustión es lo que llamamos el dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Hace bastante tiempo que la ciencia conoce que uno de los efectos de esta combustión es la acumulación de anhídrido carbónico en la atmósfera con el consiguiente efecto invernadero, es decir, la acumulación de calor y la elevación de las temperaturas. Aquí podemos ver un gráfico de la evolución de la temperatura atmosférica desde el 1880 al 2020 y observamos cómo se va produciendo esta tremenda elevación de las temperaturas. Naturalmente estamos hablando de la temperatura media del planeta que en enero del 2022 ya rondaba los 14,9 grados centígrados. Esto nos expone a un hecho que ya a nadie se le escapa, ni incluso a los menos creyentes. El hecho es que el cambio climático está aquí. No es ese futuro que augurábamos, sino que ya es presente. Hemos tenido ya un verano en España con 40 noches de ola de calor. Ya en el 2022 nos hemos encontrado con una anomalía térmica de 40 grados centígrados en ambos polos. Hemos hecho referencia a las olas de calor. Las olas de calor son ya cada vez más frecuentes y cada vez se baten los récords de la ola de calor anterior. Posiblemente los acontecimientos se están desarrollando con bastante más velocidad que la que esperábamos
y desde luego que la que deseábamos. Nos estamos enfrentando a fenómenos de devastación a causa de los incendios sin precedentes. Esta elevación tiene consecuencias en nuestros bosques. Nos encontramos con que el cambio climático es la manifestación posiblemente más intensa y más clara del choque entre nuestra civilización y los sistemas ecológicos de la Tierra. De una civilización que se ha considerado totalmente al margen de las reglas que rigen nuestro planeta y la vida en él. Pero esto que hemos olvidado tiene cada vez consecuencias más grandes y más directas sobre la población humana. Las muertes indirectas por el cambio climático ya ascienden a decenas de millones, si es que es posible cuantificar el efecto que está teniendo sobre las sociedades humanas. En el marco, y debido a todo lo que está sucediendo, 196 partes se reúnen en el 2015 y firman un acuerdo jurídicamente vinculante que es el Acuerdo de París, que entraría en vigor en el 2016. Pero año tras año estamos viendo cómo los límites impuestos en aquel acuerdo van quedándose en papel mojado. Muchos países se encuentran con un problema adicional y es el haber firmado la famosa Carta de Energía, un acuerdo vinculante hecho para garantizar los intereses de aquellas empresas productoras de energía. El acuerdo se firma en un momento en que garantizar la energía a los diversos países era una prioridad. Actualmente, esta misma Carta de Energía supone un obstáculo importantísimo a los cambios necesarios para afrontar el cambio climático, ya que supondría tener que indemnizar a determinadas empresas. Pero además nos encontramos con que el tema de la energía y el tema de los alimentos tienen vínculos muy estrechos. Actualmente, la producción de alimentos, tanto en agricultura como en otros, es totalmente dependiente de los alimentos de energía, tal y como habíamos dicho anteriormente, y las interconexiones y los sale globalmente carísimos, son enormes. Generar productos agrícolas y ganaderos ocupa un 37% de la superficie terrestre, consume el 70% del agua dulce disponible y produce alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aproximadamente la tercera parte se tira para mantener los precios de mercado estabilizados o por otros motivos. Mantener esa estabilización de precios tirando comida hace que empleemos el 12% de la superficie terrestre, gastemos el 23% del agua disponible y emitamos el 8% de los gases de efecto invernadero globales para nada. Pero la misma Unión Europea, que tanto dice apostar por la sostenibilidad, ¿realmente lleva a cabo políticas agrarias verdes? La propuesta de regulación de la futura política agraria europea sigue implicando una dramática pérdida de biodiversidad y de explotaciones agrícolas de alto valor natural, ignora por completo el cambio climático y aumenta la desigualdad y las injusticias sociales. Justo lo contrario del Pacto Verde Europeo, que incluye medidas ambientales valiosas en su programa de la granja a la mesa. El coste de las externalidades negativas del sistema alimentario supera en más de un tercio a su valor económico y se nos chantajea con que el status quo se mantiene para proteger al agricultor. Todo esto y más lo cuenta muy bien Alberto Navarro Gómez. Otra de las paradojas más llamativas es que, conforme va creciendo el PIB, el Producto Interior Bruto,
la dieta es peor para nuestra salud y la del planeta. Entonces surge la pregunta, ¿existe una dieta de la salud planetaria? Sí, la dieta de la salud planetaria debería consistir en medio plato de frutas y verduras, la otra mitad principalmente de granos enteros, fuentes de proteínas vegetales y aceites insaturados, y cantidades modestas de proteínas de origen animal. Esta dieta es la que se considera clave para no sobrepasar los límites planetarios. Normalmente, el crecimiento del Producto Interior Bruto de un país lleva acarreado consigo un mayor consumo de proteínas. Pero solo cuando esta ingesta es de proteínas vegetales, como por ejemplo en la dieta india, se puede compatibilizar el desarrollo económico con la salud del planeta y de las personas. La adaptación y la mitigación del cambio climático pueden lograrse conjuntamente con cobeneficios socioeconómicos adoptando una visión global del sistema alimentario. La gestión de cultivos, el aumento de la materia orgánica del suelo, el control de la erosión con cultivos intercalados, la mejor gestión de fertilizantes, agua y estiércol aumentan la producción y disminuyen emisiones. La ganadería extensiva frente a la intensiva y las dietas saludables aumentan, junto a lo anterior, la resiliencia del sistema alimentario y ayudan a mitigar el cambio climático y a adaptarnos a él. ¿Y qué papel juega la ciencia en todo esto? En primer lugar, aportar datos, interpretación e implicaciones, luchar contra la infodemia, contra este exceso de información mal filtrada. En segundo lugar, ponderar la alarma, canalizar la reacción social y política, proponer soluciones. En tercer lugar, las interconexiones, entender la actualidad, ser capaz de conectar conocimientos y campos. En cuarto lugar, la dimensión global, escala de acciones y acuerdos, la gobernanza. En quinto lugar, objetividad, neutralización de la crispación política estéril. Y en sexto lugar, aportar un pensamiento crítico, una revisión continua de argumentos. En ciencia no existen las verdades absolutas. No somos demasiado conscientes de las interconexiones entre los diversos hechos que suceden y que nos rodean. Y realmente todo lo que sucede sobre la Tierra está interconectado, no solamente a nivel natural, sino incluso a nivel político. La combinación del cambio climático con las distintas formas de contaminación y con la pérdida de la biodiversidad está generando un problema aún mayor de crisis ambiental. Uno de los síntomas de esto son las pandemias, que son cada vez más frecuentes y peligrosas. Muchos factores contribuyen a la existencia de estas pandemias. La extinción de especies, la deforestación, la fragmentación de hábitats, el empobrecimiento genético de los hospedadores, la ganadería intensiva, las granjas de aves, la introducción de especies exóticas invasoras, los diversos nuevos vectores de transmisión y antiguos vectores de transmisión, el tráfico ilegal de especies, mercados sin condiciones sanitarias, generan un cóctel totalmente explosivo. Ante esto, se están empleando ingentes cantidades de dinero en la investigación, en la prevención y en la cura de enfermedades. Pero estamos dejando de lado una idea que quizás sea la más importante. La propia naturaleza es la vacuna que nos puede salvar de estas pandemias. En este contexto existen algunos acontecimientos que todavía son esperanzadores, como por ejemplo
el hecho de que la ONU haya declarado recientemente un medio ambiente limpio y saludable como derecho humano universal. Y precisamente en una contradicción frontal con este derecho está el tema de la ganadería intensiva o de las llamadas macrogranjas, que vulneran el derecho humano universal a un ambiente sano. Actualmente, pero según la fuente a la que se acuda, porque cada una nos va a dar una cifra diferente, existen en España unas 3.765 macrogranjas repartidas en 1.372 municipios. Son cifras estimativas, posiblemente existan muchísimas. Nuestro país está batiendo récords. Actualmente es el principal productor de carne de cerdo de Europa y posiblemente el tercero o cuarto productor del mundo. En Europa, Alemania es el segundo. En 15 años en nuestro país el 80% de los ganaderos han dejado de producir carne, pero esta producción ha aumentado un 50%. Explicación: evidentemente las macrogranjas. Existen menos granjas que producen muchos más. En Reino Unido se están oponiendo a las macrogranjas. El 82% de los franceses se muestra contrario a la ganadería industrial, mientras que en algunos pueblos de Italia luchan contra estas instalaciones. Y en España existe una lucha encarnizada también por parte de las organizaciones ambientalistas. La ganadería industrial actualmente implica el mayor riesgo de zoonosis y de pandemias. El hacinamiento en pequeñas superficies de gran cantidad de animales actúa como un laboratorio donde los diversos patógenos pueden realizar sus mutaciones hasta tener éxito. Una de las principales vías de propagación y amplificación de patógenos peligrosos para el ser humano es la producción y el consumo de productos de origen animal. El fuerte aumento del número de animales de granja en los últimos 50 años y la mayor densidad a la que se mantienen ha aumentado significativamente los riesgos zoonóticos. Los animales criados de forma extensiva presentan menos riesgos epidemiológicos. Todas las alarmas se han disparado recientemente. El riesgo zoonótico de la ganadería industrial se lo ha hecho también a partir de la COVID-19. Según los investigadores, existen muchas maneras de encarar estos riesgos. Algunos, por ejemplo, proponen gravar la carne de producción industrial para, con esos fondos adicionales, subvencionar la ganadería sostenible y la investigación y el desarrollo y comercialización de carne alternativa. Los recientes brotes de gripe aviar debidos al subtipo emergente H5N8 en granjas avícolas de todo el mundo son un recordatorio más de que es necesario actuar con urgencia. Las mutaciones genómicas y el intercambio genético con otras cepas, facilitado por los brotes en condiciones de hacinamiento en las granjas, dotan a un patógeno de la capacidad de propagarse eficazmente también en los seres humanos. El mundo científico ha propuesto 10 medidas para reducir el riesgo zoonótico de la ganadería industrial. El porcentaje de artículos que recomienda cada una de estas medidas es variable, pero podríamos decir, grosso modo, que la mayor parte de ellos recomienda invertir en bioseguridad y salud animal. El 15% aboga por cambios en la dieta humana, el 15% por fuentes alternativas de proteínas. El 9% ya habla de la prohibición de macrogranjas, el otro 9% del apoyo a ganadería sostenible, el 7% de una regulación económica de las macrogranjas con impuestos adicionales, un 7% el enfoque de One Health, el 5% impuestos a productos animales, el 3% la prohibición de tráfico de especies y el 1% el decrecimiento de la población humana.
Un contexto en el que la rentabilidad obliga a medicar continuamente a los animales en las granjas para prevenir la propagación de enfermedades, convierte estas instalaciones en un caldo de cultivo donde se acelera la resistencia bacteriana y que a la larga nos van a dejar sin antibióticos a los humanos. Normalmente cuando se habla de la resistencia bacteriana a los antibióticos, solemos pensar que es consecuencia de su uso excesivo en pacientes humanos, pero se pasa por alto la contribución del uso rutinario de antibióticos en la ganadería, responsable de alrededor del 20% de las infecciones resistentes en humanos. En todo el mundo se administran a los animales antibióticos importantes en medicina humana para el tratamiento y prevención de enfermedades y la promoción del crecimiento. La reducción de antibióticos en la producción industrial disminuye la resistencia bacteriana en animales y en humanos sin reducir la productividad de las granjas. Actualmente, todas las medidas en ese sentido son medidas opcionales que el granjero puede tomar o no. Gran parte de los antibióticos que los animales ingieren no son absorbidos por su organismo y son eliminados, aproximadamente a veces incluso el 60%, y acaban en los suelos, en las plantas y en las personas. Las tetraciclinas y los sulfonamidas son dos de los antibióticos más utilizados en las macrogranjas. Debido a que ambos se absorben mal en el intestino de los animales, una proporción significativa, antes habíamos hablado del 60%, pero puede llegar hasta un 90% de ellos se excreta sin cambios, por lo que llegan al medio ambiente a través de la aplicación de estiércoles y purines como fertilizantes en los campos agrícolas. Pero además, en el mundo de las bacterias existe una cosa que se llama la transferencia horizontal de genes de resistencia a los antibióticos, que puede producirse entre bacterias de diversas especies y que se produce con frecuencia entre todos los elementos de la cadena trófica, asegurando la entrada de genes resistentes a los antibióticos en la cadena alimentaria. Entonces, potencialmente esto acaba afectando. Aquí tenemos un gráfico que explica cómo se produce esta transferencia horizontal entre las bacterias. Los gases de efecto invernadero, de los cuales es responsable la ganadería, se estiman en un 14,5%. Pero esta cifra tiene en cuenta absolutamente todas las partes y ciclos del proceso, por lo cual posiblemente no sea comparable a otros sectores donde no se estudia con la misma rigurosidad. Cuando hablamos de emisiones, evidentemente la ganadería extensiva tampoco es neutra. Es cierto que la ganadería extensiva genera más metano, pero la intensiva genera más CO2 y posiblemente las cantidades no sean equiparables. Mientras que el metano tiene una pervivencia corta de unas 2 décadas, en el medio ambiente, el dióxido de carbono puede permanecer durante cientos de años, por lo cual sus efectos son muchísimo más duraderos. Normalmente la ganadería extensiva va más asociada a los rumiantes, caprino, ovino, bovino, mientras que la intensiva va más asociada al ganado porcino, aunque también existe un alto porcentaje de ganado vacuno. Y esto nos lleva a las 8 razones que tiene la ciencia para decir un no rotundo a las macrogranjas. La primera, el cambio climático, que implica ingentes cantidades de CO2 y de metano. La segunda, la zoonosis y las pandemias, que cada vez suponen riesgos mayores. En tercer lugar, la sobreexplotación del agua,
un bien cada vez más escaso. En cuarto lugar, la contaminación del suelo y del subsuelo, sobre todo de los acuíferos. En quinto lugar, la reducción de la eficacia de los antibióticos y la resistencia bacteriana. En sexto lugar, el maltrato animal. Desde el punto de vista ético, no es demasiado sostenible que una especie con 8.000 millones de miembros pueda mantener una dieta exclusivamente cárnica. En séptimo lugar, el desempleo, que se genera con la automatización de este tipo de instalaciones. Y en octavo lugar, la pobreza y la desigualdad, es decir, la concentración de la riqueza y del dinero que generan en unas pocas manos. Pero evidentemente la polémica está servida. En cuanto cualquier político o gobernante intente efectuar un cambio de timón con todo este tema, intereses poderosos y también un poderoso control de los medios de información van a generar una polémica tremenda. A pesar de que es un hecho cada vez más evidente que cambiar la ganadería industrial por la extensiva permite mitigar el cambio climático, reducir el riesgo de pandemias, reducir los antibióticos y bacterias, producir carne de mejor calidad, ahorrar agua y reducir residuos, enriquecer el territorio y consolidar la población rural. Amén de proteger nuestros bosques, cada vez en mayor riesgo. Mitigar la crisis ambiental es sano y es factible. Pero es más, se han hecho estudios y existen cálculos de las muertes que se salvarían para 2040 simplemente aplicando medidas para cumplir el Acuerdo de París. 6,4 millones por cambios en la dieta, 2,1 millones por cambios en la movilidad activa, 1,6 millones disminuyendo la contaminación atmosférica. Es una apuesta que tenemos. Pero es que además cuando analizamos el sistema productivo no tenemos en cuenta las ingentes pérdidas que suponen y cada vez van a suponer más los efectos del cambio climático. Ante esto proponemos soluciones basadas en la naturaleza y soluciones basadas en la comunidad. En primer lugar, existe un cliché de que la agricultura respetuosa con la naturaleza es menos productiva y lo que demuestran los estudios es que esta agricultura respetuosa no tiene por qué reducir la productividad, por lo menos a medio plazo. En sistemas complejos, un punto de inflexión es un pequeño cambio que marca una gran diferencia en una red compleja, como un ecosistema planetario, desencadenando una retroalimentación de refuerzo que amplifica exponencialmente el efecto inicial. También podemos hablar de puntos de inflexión positivos ante el cambio climático. Los puntos de inflexión tienden a comenzar en grupos pequeños o subcomunidades que permiten que se gesten diferentes formas de pensar, sin que se cierren totalmente y se estampen. Tenemos ante nosotros numerosas muestras de que la ciudadanía puede cambiar las cosas. Por ejemplo, Francia y la Convención Ciudadana por el Clima, Irlanda y la legalización del aborto, Bélgica, 500 días sin gobierno con ciudadanos en democracia deliberativa, Canadá, cambio de ley electoral en varios estados por asamblea ciudadana, Australia, jurado popular detiene la importación de combustible nuclear, en España, científicos, la rebelión científica, asamblea ciudadana. Uno de los ejemplos más recientes lo tenemos cuando varios científicos hicieron un acto ante las puertas del Congreso de los Diputados, estampando agua de remolacha contra las paredes y enarbolando un cartel con la alerta y con las palabras «Escuchad a la ciencia». Pero bueno,
tenemos que intentar buscar y encontraremos razones para el optimismo. Podemos citar algunas pequeñas, como el efecto piezométrico en Sierra Leona, el poder de reparar en Argentina y Holanda, la reutilización de palés en Reino Unido, la protección de la huerta valenciana, la prohibición del fracking en España, el Mar Menor en Murcia, primera entidad jurídica no humana en Europa. Y en todo esto, ¿qué papel tiene que jugar el sector privado? No, el sector privado no se puede ir de rositas en esto. Tiene que aportar también. Evidentemente, la sociedad necesita del sector privado para afrontar los cambios. En unos pocos años solo sobrevivirán aquellas empresas con una auténtica estrategia sostenible. Y los científicos tienen que estar completamente comprometidos en este proceso. Deben estar siempre ahí, haciendo un diagnóstico de la situación y proponiendo escenarios y soluciones. Pero a pesar de lo que digan y que propongan los científicos, el cumplimiento seguirá estando en manos de los políticos, de los grandes empresarios y sobre todo de la voluntad de la gente. Pero a veces las cifras resultan descorazonadoras. Tras más de 30 años no hemos hecho gran cosa. Aumentamos los gases de efecto invernadero, seguimos extinguiendo especies, seguimos contaminando el medio ambiente, crecen las muertes evitables. ¿Por qué? En primer lugar, existen una serie de inercias sociales, políticas y económicas difíciles de cambiar. En segundo lugar, son evidentes las presiones de los grupos de interés, capaces de hacer dinero de las más grandes crisis. Y en tercer lugar, la hipocresía organizada, que reduce todo a un puro cambio de lenguaje. Evidentemente, todo cambio dado en el buen sentido va a generar un cierto porcentaje de sufrimiento, y a Europa le tiemblan las piernas en las primeras cuestas económicas. Y luego está la tremenda paradoja: pretender crecer de una manera sostenible, cuando posiblemente la única verdad sea que lo único sostenible sea decrecer. Tenemos el reto de la Agenda 2030, lo que se llama el Green Deal. ¿Podremos alcanzar todos los objetivos propuestos en él? Tenemos algunas pequeñas victorias. En julio del 2022, la Corte Suprema de Brasil fue la primera del mundo en reconocer el Acuerdo de París como un tratado de derechos humanos. Esta Corte Suprema obligó a Brasil a reactivar los fondos nacionales para enfrentar el cambio climático y ha desafiado el marco jurídico internacional al apelar a derechos humanos y medio ambiente, lo cual tiene un marco supranacional. En fin, un medio ambiente limpio y saludable, por fin, es un derecho humano universal. Ahora tenemos que luchar porque se consiga. Posiblemente muchos de nosotros todavía no somos conscientes ni comprendemos lo que de verdad está en juego en todo esto.